bienvenidas a otro episodio más de Un Mismo Latido. Y en esta ocasión estaremos tratando un tema que la verdad me ha provocado a mí mucha ansiedad. Y se trata precisamente de la ansiedad. Entonces, para iniciar. Una buena pregunta. ¿Crees tú que una hija de Dios, una persona que es creyente, pueda sufrir de ansiedad? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y vamos a tratar de despejarlo, o no a tratar, vamos a buscar la manera de despejarlo a raíz de la palabra bíblica, ¿verdad? No es tan importante lo que viene de afuera, las filosofías humanas, sino, como decía Santiago, no os conforméis a estas ideas, sino transforma tu mente, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y según lo que hemos leído la palabra de Dios, creo que sí. Sí puede haber una hermana creyente que sufra de ansiedad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Sí estás de acuerdo? 100%, sí. ¿Pero de qué va a depender? Bueno, ahí va a ser la diferencia, ¿no? ¿Cómo puede ella combatir esas? Porque ¿qué es la ansiedad? Primero vamos a empezar ahí, ¿verdad? ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad son pensamientos que están desordenados, que se van a exageraciones de cosas tal vez que ni siquiera han sucedido todavía. Es ¿verdad? pánico, terror al presente y una zozobra hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Y sí, una cristiana, una creyente puede tener, pero también va a depender mucho de su crecimiento espiritual. Sí. Por ejemplo, si tú aceptas a Cristo y acabas de venir y naces de nuevo, pues apenas estás aprendiendo a confiar en Dios. Uh-huh. Apenas estamos aprendiendo a confiar en Él, a despojarnos de mis ideas pasadas, de las cosas que le teníamos miedo, ¿no? De todo eso que me angustiaba. Y es un proceso, como decía Pablo, vamos poco a poquito, vamos en una carrera. Ahora, si ya pasaron 20 años, 25 años de cristiana, de creyente, hay que ver qué está pasando, uh-huh. ¿verdad? Sí. Hay que ver. Pues porque tal vez esta persona no puede verlo de la perspectiva bíblica, ¿verdad? Así es. Tal vez nada más se enfocan en lo que dicen, pues es una condición médica, hay medicina, entonces no relacionan o no se les prende ese foco de decir, tengo al Señor, tengo todo. ¿Qué más puedo hacer? O sea, entonces, tengo todo lo que necesito. Exactamente. Entonces, ojalá que con esto podamos dar esa luz, ¿no? De que puedan saber que como hijas de Dios tienen la mejor medicina. Así es. Y como dijiste, la ansiedad, el miedo. La zozobra, ¿no? Todo eso que nos angustia, que nos hace estar aterradas, a tener pánico sobre cosas que a veces no tenemos el control. Exacto. Ni vamos a poder tener el control de la situación. Uh-huh. Entonces, pues eso que nos da miedo, tenemos que aprender a dejarlo ir, ¿no? Sí, muchas veces la ansiedad pues puede venir a causa de, pues como dices, temores, ¿verdad? Pero ¿temores a qué? Temores a enfermedad, temores a perder el control, temores de pérdida, ¿verdad? Puede ser muerte, ¿verdad? Pérdida de tus hijos, de tu esposo, tus padres, temor de no alcanzar una meta, ¿verdad? Y la mayoría de esos son temores infundados, como te dije. La mayoría de los que acabas de mencionar no está en nuestras manos corregirlos o hacer nada. Uh-huh. Entonces, en vano, por eso Jesús dice que no nos afanemos por el día de mañana. O sea, no te preocupes qué va a pasar ni qué va a venir. O sea, confía en mí. Sí. Para eso estoy yo, para tener el control de tu vida, ¿no? Me gustaría que platicáramos un poquito, fíjate, en lo que ha entrado ahorita en nuestras iglesias. Ha entrado filosofías engañosas, pues que el enemigo ha usado para distorsionar la mente de sus hijos. Por ejemplo, hace mucho se cree, lo que tú dijiste de ansiedad, eso exactamente decía la psicología. Lo que tú dijiste es la descripción de ansiedad para la psicología. Pero en la psicología moderna, por decirlo de esa manera, dice que ahora es una reacción de nuestro cuerpo para prevenir el peligro y que nos enseña o nos mantiene alertas para el peligro. Pero eso en la psicología antigua, vuelvo a lo anterior, decía que era una lucha del cuerpo de reacción de lucha y huida, que nos permitía estar alerta. Ahora, eso es la ansiedad. Ahora,
yo no estoy muy de acuerdo con esto porque dice, y psicólogos cristianos dicen que esto fue depositado en nosotros desde el principio. La ansiedad. La ansiedad, como algo que está puesto en nosotros. Ahora, si vemos la historia de Adán y Eva, por ejemplo, ¿qué me puedes decir? ¿Qué fue el propósito o cómo fue que fue creado el hombre y la mujer en Dios? Para depender. Sí, de Dios. Completamente. Pues sí, completamente. Confiar en Él. Confiar en Él, saber que Él va a proveer, saber que todo está Él tiene el control de todas las cosas. Así es. ¿Por qué? Porque tenían comunión con Él. Sí. Caminaban con Él, pasaban tiempo con Él. Él quería que ellos aprendieran a confiar en Él y depender de Él. Él los llenaba en todo. Entonces, decir que Dios lo puso desde el principio sería como decir que Dios ya esperaba, que no confiaba en que Él mismo los fuera a dar lo que necesitaban. ¿Sí me explico? Es como decir, yo les voy a crear con este instinto de lucha, de huida, de temor, de ansiedad, de preocupación, para que estén alerta del peligro. Bueno, en aquel entonces no había porque Él los llenaba, Él los cuidaba. Entonces no puede existir desde el principio. No, y de hecho lo que sí tenemos desde el principio como hijos de Dios o hijas de Dios es el discernimiento. El discernimiento. Y eso es lo que nos daría la capacidad de poder ver qué no me conviene, qué puede ser un peligro, qué puede llevarme a algo no bueno para mí. Pero la palabra que utilizaste me encantó. Discernimiento no es lo mismo al temor que me mantiene alerta para el peligro. Son dos cosas diferentes. El temor viene del enemigo. Sí. El miedo viene del enemigo. Sí. El pánico viene del enemigo. Pero todo eso son armas del enemigo. Así es. Para mantenerte pensando pues que no hay una salida, así no hay otra forma más de que estar pensando en que viene lo peor, ¿verdad? Así es. Y aún siendo hija de Dios, puedes caer en ese engaño. Sí, es bien porque fácil el enemigo es muy sutil, él es pues engañoso. Así es, ¿verdad? Es engañoso, nos quiere mantener siempre con el temor a lo que vendrá. Sí. Cuando nosotros fuimos creadas para depender de Dios y confiar completamente en Dios, ¿verdad? Así es, así es. Y algo que me gustaría que platicáramos un poquito, fíjate Gladys, que a mí me preocupa mucho esto dentro de la iglesia, porque cada vez vemos más mujeres diciendo mi ansiedad, sí, mi depresión. O sea, atribuyéndose un trastorno mental, porque al fin y al cabo la ansiedad es un trastorno mental. Sí. Y se lo están atribuyendo. Me gustaría hacer una pausa, nada más que dices, es un trastorno mental, porque sí hay casos que son muy severos, ¿verdad? Y nosotros estamos hablando, o vamos a más adelantito, a hablar de estos casos cuando aún no estás al borde del pánico, al borde de una crisis de pánico que viene creada por la ansiedad, ¿verdad? Como lo que queremos es dar las herramientas para que puedan prevenir antes de que suceda. Porque ahora estudiando este tema, me he dado cuenta o he aprendido que la ansiedad no es como repentina, como yo me imaginé en algún tiempo, ¿verdad? Sí. La ansiedad no es que de repente ya estás ansiosa, sino que viene de días, de semanas puede ser, que vienes pensando y cada vez se va haciendo más grande. Ese temor, esa preocupación, esa angustia. Entonces, precisamente estudiando para esto, miré que una estadística que dice que 40%, bueno, que sabemos, ¿no? La ansiedad viene por angustias, por estrés, por pensamientos negativos, ¿no? De lo peor. Pero estos ataques de ansiedad vienen por, digamos, el estrés, ¿verdad? Y el estrés, dice de las personas que le preguntaron que trabajan, el 40% de esas personas dicen, trabajo y vivo con estrés, ¿verdad? Así es. Y luego dicen que estudiantes de colegio, universidad también les preguntaron y el 50% de esos, y sabemos, ¿verdad? Lógico, viven con estrés. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos
vivimos con estrés. Así es. Y todos tenemos preocupaciones. Y todos sabemos que puede llegar el día en que falta un ser amado o llega a faltar, ¿verdad? Pero no todos lo llevamos al extremo. ¿Qué hace la diferencia entonces? Lo que te decía al principio. Yo creo que tiene que ver el crecimiento y la madurez espiritual. Sí. Porque como tú dijiste, todas tenemos situaciones de estrés y todas podemos tener un ataque de ansiedad. O sea, estamos vulnerables Sí. a que el enemigo venga y me ponga un pensamiento de temor. Pero la diferencia es qué herramientas voy a tomar para no dejarme en ese estado, para no quedarme ahí. Entonces, el crecimiento y la madurez espiritual me hacen pensar rápidamente es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y ¿Qué es mi herramienta? Sí, creo que para estas personas que sufren de ansiedad es poner en práctica, ¿verdad? Ahora ya sabes que la palabra de Dios, puede ser, vamos a decir que es la arma espiritual número 1, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Entonces, ahora que ya sabes esto, antes tu reacción no era inmediatamente la palabra de Dios, voy a la palabra de Dios. Pero ahora que ya escuchaste esto, vas a ir a la palabra de Dios. Así es, ¿por qué? No decías, es que a veces es como mucho fanatismo, la palabra de Dios. No, lo que pasa es que cuando venimos a Cristo y somos nuevas criaturas, las cosas viejas ya pasaron. Y dice que todas son hechas nuevas. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, si el Espíritu Santo mora en mí, yo no me imagino que el Espíritu Santo viva en una casa donde hay temor, angustia, miedo y zozobra. Si no, diría la Biblia, porque los frutos del Espíritu son depresión, ansiedad, tristeza, dolor. No, ¿verdad? Dices gozo, paz. Entonces sería como hacer mentiroso a Dios con su palabra. Sí. No. Y de hecho, en que 2 Corintios 5:17 dice, ¿no? Que en Cristo somos hechas nuevas criaturas. Entonces, el ser hecho nueva, que seas nueva y transformada, como comentaste, es una renovación. No es que te está cambiando, es que ya es nueva, es que nueva. Ya no eres lo que eras antes, ¿verdad? Ya eres una persona nueva. Antes en el mundo éramos personas desconfiadas, buscábamos salidas, las salidas que el mundo nos ofrecía, pero en Cristo nuestras salidas, nuestras herramientas son la Biblia. Así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Para alguien que sufre de ansiedad, cuando no estés ansiosa, cuando no estés atravesando un episodio de ansiedad, ve a la palabra de Dios, anota los versículos que te dan ánimo, que te recuerdan, exactamente, de la fidelidad de Dios y de que Él está contigo, de que Él va a estar ahí. Así es. Ahora tenemos que aprender en nuestro crecimiento, aprender a confiar y a depender completamente de Él. Esto es un mandato que Jesús nos dio en Mateo 6, del 25 al 34, y dice, si los pájaros no trabajan y comen, y dice, inclusive Salomón no se podía vestir con la hermosura de los lirios. Dice, ¿tú crees que Dios no va a tener más cuidado de ti? Pero luego dice unas palabras que a mí me tocaron mi corazón, que dice, hombres de poca fe. O sea, no tienes fe para creer en la palabra de Dios. No tienes fe para creer en sus promesas que Él te ha dado. A veces lo hacemos deudor de su palabra, y eso es lo que yo te decía. A lo mejor alguien que viene a Cristo nuevo, ok, bueno, está nuevito, ¿no? Pero alguien que ya tiene muchos años en la iglesia, aunque muchos años en la iglesia no significa madurez ni crecimiento, así es. Pero sí te das cuenta que debemos ir madurando, ¿no? Madurando en su palabra, y cada vez aprendemos a confiar más y más en Él. Y luego Él dice, en el mismo versículo dice, no te afanes por el día de mañana. No te afanes porque te vas a vestir el día de mañana. Y esto lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo iba Dios con su pueblo Israel y les decía, tomen del maná solamente del día. Sí, lo que necesitan por el día. No tomen el día de mañana. Y si agarraban, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a confiar en Él cada día. Ahorita que orábamos, tú decías, que oraste, dijiste, son nuevas cada mañana. Sus promesas son nuevas cada mañana, nuevas cada mañana. Entonces tenemos que aprender a confiar. Así es, pero yo digo, cuando estás en ese momento, pues es muy difícil, ¿verdad? Yo también creo que otra herramienta que pueden utilizar es la oración. Claro, la oración
y de verdad decirle al Señor, me pasa esto, aunque Él todo lo sabe, pero Él quiere que confesamos esto, ¿verdad? Me pasa esto, confío en ti, porque eso va a venir a su memoria. Así es, la en ese momento. Es decirle al Señor justo lo que estamos sintiendo. Él quiere saber, Él sabe todas las cosas como dices, pero Él quiere que salga de nuestra boca. Sí. Cómo me siento. Inclusive no tiene nada de malo decirle al Señor, sabes que me siento débil en mi fe. Me falta creer en ti. Sí. Porque sabe que somos humanos. Sí. Y sabe que son nuestras luchas todos los días, ¿no? Pero Él quiere saber. Así es. Saber a través de la oración. Y algo que también podemos hacer cuando tenemos una crisis ya de pánico también, de terror, de ansiedad, es buscar a una persona. Buscar a una persona que tú le puedas decir, sabes que necesito que cuando yo esté atravesando por una crisis, un momento difícil, yo te pueda llamar a la hora que sea. Sí. Y tú me puedas escuchar y me puedas ayudar a salir. Ores por mí, lo principal, que ores por mí, ¿verdad? Y que tú me ayudes para yo no estar pensando en eso que me está asustando. Alguien que se comprometa. Así es. Alguien que se comprometa de verdad a hacer esa ayuda. Porque pues ya van a estar en una situación que si logran recordar, tengo mi amiga, tengo mi hermana, ¿verdad? O quien ellas elijan, y marcan y no les contestan, pues necesitan encontrar a alguien que de verdad sea madura en la fe y que de verdad se comprometa a estar ahí para responder esa llamada. Sí. Y como dices tú, orar por ellas y darles esa palabra de ánimo. Así, y sobre todo entender que esto de la ansiedad no es algo en lo que debamos permanecer. O sea, sí lo podemos padecer y sí puede estar en la vida de las mujeres y puede venir ese ataque pero como hijas de Dios no podemos permanecer ahí. Porque nosotros no fuimos creadas en Cristo para el miedo. Tenemos que buscar la manera. El mundo ahorita, o las filosofías, la psicología, la psiquiatría, nos quieren vender la idea, y ya casi se las compramos, de que no podemos hacer nada contra la ansiedad. O sea, ya lo tengo, lo único que puedo hacer es comprar pastillas para que me tengan calmado, pero no te enseñan que eso no está bien. A lo mejor para ellos que no conocen a Cristo, pero nosotros no. No, y de hecho, o sea, hay formas, como dices tú, antes de llegar a ese recurso de medicamento, puedes comenzar cuidando tus horas de dormir. Tus horas de dormir, porque es muy importante. A esa hora es cuando tu cuerpo se está regenerando, tus células, liberas toxinas, cargas energías. Esa es una muy buena, algo muy necesario, porque también las hormonas se regulan. La alimentación es otro. Ahorita que todo vas al súper y todo tiene azúcar, vas al súper y todo tiene aceites y grasas, y cada vez comemos menos sano, y estamos bajos de vitaminas. Entonces todo eso es muy necesario. La actividad física también es muy importante, porque liberas esas serotonina y la dopamina. Sí, que es lo que la medicina te daría. Así es. Que es lo que esos medicamentos te darían, porque estás falto de eso, dice el doctor, entonces te vas a pastillar. Otra palabra para el diccionario de Gladys. Sí, te van a empastillar. Entonces, sí, es necesario que entendamos, sí podemos salir de eso. Sí. Solas no, con la ayuda de Dios. Amén. Claro que hay medicamentos, por ejemplo, hay personas que ya estuvieron expuestas a químicos o alguna droga, ¿verdad? X cosa en su vida. Sí, es que cada caso va a ser diferente, individual. Así es. Pero si no has pasado por heridas, por situaciones y traes heridas del pasado, si no has consumido drogas, si no tienes un comprobado desbalance hormonal o un desequilibrio químico, esos ya son casos que no somos doctoras, entonces no podemos decir mucho al respecto, pero sabemos que el Señor es capaz de sanar cualquier caso. Entonces, para los casos que sí podemos hacer algo, es necesario que tomemos la responsabilidad que nos toca. Sí. ¿Cuál es la responsabilidad? Cuidar mi vida espiritual. Sí. ¿Por qué es importante cuidar mi vida espiritual, hermana, que me escuchas? Es bien importante porque, volviendo al principio, cuando Dios nos creó dependientes de Él, la relación de hombre y mujer con Dios era íntimo. Platicaban.
estaban unidos, estaban en comunión ellos. Y entonces ellos estaban llenos. Sí. Ahora nosotros que venimos a Cristo, Jesucristo vino a reconciliar y hacer nuevo otra vez lo que el enemigo había querido robar. Entonces, ¿qué parte de mí es mi responsabilidad para estar bien en cuanto a la ansiedad? Voy a hacer lo que yo tengo que hacer, que es cuidar mi vida espiritual, leer mi Biblia, mantenerme en oración, asistir a mi iglesia, con hermanas como tú y como yo, que podemos platicar y ¿cómo se dice? Convivir, desahogarnos unas con otras, ¿verdad? Eso es lo que sí podemos hacer nosotras. Y así buscar lo opuesto de la ansiedad. Lo opuesto. Lo opuesto de la ansiedad, que sería confiar en Dios. Así ¿verdad? es. Y esto te va a hacer reaccionar de una manera diferente en el momento en que vengan esos pensamientos que no vienen de Dios, porque sabemos que de Dios no viene nada malo. No viene, no, y dice su palabra, ¿no? Creo que es tu pasaje favorito, ese que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Entonces, dice, es que la ansiedad, el detonante de la ansiedad es el estrés, en la estadística que le hice, ¿no? Entonces, ¿qué nos mantiene no estar estresados? Otra vez, la confianza en Dios. Así es. Que dice Jesús, no te preocupes por el día de mañana, mira, yo tengo cuidado de ti. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Esperar, cruzarme de brazos y dormirme, porque va a llegar todo y los ángeles van a venir del cielo y me van a traer, y me van a traer mi torta como con Elías. Entonces, no, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Sí, lo que nos corresponde. Trabajar. Yo voy a trabajar, porque dice que el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces voy a trabajar, pero sin afanarme, sin esas horas extras, pensando en que me van a dar 500 pesos más para comprar esto y para comprar lo otro. Para asegurar. Para asegurar. Pero realmente no tenemos nada seguro. Así es. ¿Quién te dice que mañana vamos a amanecer? Pero el Señor va a tener control de todo eso, ¿verdad? Así es. Dios tiene control de todas las cosas, de los afanes, de nuestras necesidades. Sí. Él dice que sus hijos no van a mendigar pan. Y tenemos que confiar en esta promesa. No vamos a mendigar pan, ¿verdad? Entonces sería esforzarme para recordar la palabra de Dios. Así y aferrarme a las promesas de Dios. Así es. ¿Verdad? Y creer con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente que Él tiene el control absoluto de todo. Y así es. Y aparte tenemos la herramienta más grande y mejor que cualquiera puede tener. Y es el amor de Dios. Sí. Porque dice primero de Juan, capítulo 4, que el amor de Dios echa fuera ¿qué? El temor. Todo temor. Todo temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Quiere decir que el amor de Dios debe darnos tanta paz, debe darnos tanta tranquilidad que no puede habitar eso dentro de nosotros. Sí. Entonces, y reconocer y recordar que todo eso viene del enemigo. Así es. Porque Él viene para matar, para robar y para destruir. Así es. La cita que leí es primera de Juan 4:18 y dice, en el amor de Dios no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjate, el que teme no se ha dejado perfeccionar por el amor, la salvación de Dios. Sí. Y es natural, ¿verdad? Como humano, es natural que de repente, ¿cómo la voy a hacer? Así es. Pero es ahí donde volvemos, ¿verdad? Volvemos a creer en sus promesas, en su cuidado, en su fidelidad. Y no nada más nosotros hoy en día pasamos por angustia, por estrés, también hay personajes bíblicos que lo pasaron. ¿Te acuerdas de alguno? Y Jeremías, que le llamaban el profeta llorón, exacto. Él luchaba con sentimientos de desesperación, de desánimo y de rechazo. David sufrió también angustia, temor, porque lo querían encontrar, ¿no? Lo querían apedrear. Entonces él tenía este temor, me van a matar, ¿verdad? O sea, y ahí era como real, ¿verdad? Porque estaba sucediendo realmente lo que le quería pasar, pero aún él en el Salmo 43:5, se animó, ¿no? Que el Señor tiene el cuidado de él. Así ¿Y para qué se preocupaba? Dice, lo voy a leer. ¿Para qué te abates, alma mía?
Sí, también ahorita que decías eso, es cierto, también cuando él estaba en ese miedo, en esa zozobra, también dice, porque tú eres escudo alrededor de mí, el que levanta mi cabeza, ¿no? O sea, recordar a otra vez, a lo mejor pasó por esa crisis, pero fíjate, en ese momento de crisis, que es a lo que vengo, no se quedó ahí, sino que rápido volteó su mirada a Dios. Sí. En ese momento corrió a Cristo. Y mira lo que dice en el versículo 43, Salmos 43, 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Fíjate, sí, él pudo reconocer. En ese momento de crisis. Entonces el secreto es también reconocer ese momento de ataque. Sí. Reconocer que estás siendo atacada y que el enemigo tiene un arma apuntando hacia tu cabeza, hacia tus pensamientos, llamado ansiedad. Y en esa noche, porque por lo regular es en la noche, esos pensamientos, cuando tienes tiempo para pensar, ese tiempo angustioso, rápido, sabes, estoy siendo atacada. ¿Qué dice el Señor? ¿Con qué puedo sacar los dardos del enemigo? ¿No? La armadura de Cristo, ¿no? Ponte el yermo de la salvación, la coraza de justicia. O sea, acordarnos inmediatamente cómo lo hizo Él. Porque ellos nos enseñaron las herramientas, los pasos a seguir, ¿no? Así es. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando estamos acostadas, dormir en paz. El Salmo 4 que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo. O sea, para que realmente, Gladys, cuando yo estoy en ese momento ansioso y de ansiedad, me tengo que ubicar. Sí. O sea, estoy siendo atacada. Ahora, de estos pensamientos que el enemigo me está poniendo en mi mente, ¿cuántos yo puedo solucionar? ¿Cuántos yo puedo hacer algo para arreglarlos? Y la verdad es que la mayoría no podemos hacer nada. Está fuera de nuestro control. Entonces, la respuesta, como dijimos, siempre va a ser clamar a nuestro Señor. Sí, clamar y confiar. Y como dices tú, es reconocer cuando está sucediendo, cuando está y no darle rienda suelta. Exacto. No es como detener. Habíamos comentado, como es tomar la decisión. Así es. Tomar la decisión de que no va a llegar más allá. Así de que yo tengo mi Padre Celestial, que Él me promete, ¿verdad? Que está conmigo. Y aún que lleguen esas cosas, lo peor que te puedas imaginar, aunque pasara, el Señor no te va a abandonar. El Señor te va a sacar adelante y Él nunca va a soltarse de tu mano. Así es. ¿Verdad? Y me gusta mucho ver las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Tengo el testimonio de una persona que estaba ya con una ansiedad y una depresión al grado de quererse, ya sabes, ¿no? Desvivir. Desvivir. O irse con mamá Coco. Y en esos momentos que le hablo de Cristo, ella ya estaba desesperada. Ella ya no encontraba otra solución. Ya había tomado medicamentos, ya había ido con psiquiatras, o sea, ya. Cuando yo empiezo a darle el discipulado y le empiezo a empezar a confiar en Dios, en las promesas que Dios tiene para ella creyó. Y a veces esa es la diferencia también, creer, tener fe. Ella creyó la palabra de Dios y yo me acuerdo que ella me hablaba cuando estaba en ese momento feo de esa situación, me hablaba 2 de la mañana y me decía, ¿puedo hablar contigo? Sí. ¿Oramos juntas? Sí. Y luego me decía, pero no te voy a hablar de lo que estoy pensando, te voy a hablar de otras cosas porque necesito salir de eso, ¿no? También eso es creer otra vez. Necesitamos creer en su palabra y no hacer a Dios mentiroso o deudor. Porque Él quiere que confiemos en Él. O sea, no me canso de decir, confiemos en Él, en sus promesas. Con esa fe genuina, ¿no? De acá la Timoteo. Ajá, esa fe genuina. Ahorita que estabas hablando, se me vino a la mente cuando te llama, ¿no? Que te llama para hablar, porque quería detenerlo. No quería darle rienda suelta, ¿no? Quería darle cuerda. Sí. Y me pregunto, a nadie nos gusta sentirnos mal, así, ¿verdad? Una ansiedad no es algo padre, no es algo que dices, ay, ya vino otro. No. Pero entonces, ¿por qué no desviar tus pensamientos? ¿Verdad? O sea, la persona que pasa por ansiedad
A veces cuando y hay un nombre para este desorden, de que te gusta estar enfermo, Llamar la y llamar la atención. Así Ajá, es. entonces a veces puede haber personas que no se quieren curar, Así es, ¿verdad? es. Pero vamos a pensar que no saben cómo hacerlo, Así es. que no saben cómo hacerlo, entonces sería desviando tus pensamientos. Pues bíblicamente, eso es bíblicamente, dice la palabra de Dios, que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o sea, es eso, Sí. desvía, o sea, tu pensamiento llévalo a los pensamientos de Dios, llévate a recuerdos alegres con tu familia, o sea, cosas bonitas que pueden cambiar ese pensamiento de terror por uno de alegría. Sí, y como, o sea, como hija de Dios, realmente puedes pensar, conociendo quién es Dios, conociendo lo que hizo Jesús, realmente puedes pensar que va a venir el momento que vas a vivir sin la gracia de Dios. Exacto, claro que porque eso es como dudar, es pensar que Él te va a quitar la gracia, que Él te va a quitar su favor, y mientras tengas una relación con Él, y mientras estés en comunión con Él, no va a pasar. No va a pasar, Dios tiene cuidado. Además, otra cosa que tenemos que ser honesto, ya a diferencia de tantas doctrinas, ¿no? Que te enseñan que todo va a estar bien en tu vida, que vas a ser próspero, que el Señor siempre te va a bendecir. No, puede pasar que seamos probados. Pues el Señor no prometió una vida sin dificultades. Así es, puede ser que a lo mejor una de esas cosas que le tenemos miedo nos pase, porque puede pasar. Sí, claro. Pero no por eso voy a dejar de confiar en Él ni de creer en Él, sino que eso me tiene que ayudar para fortalecer más mi fe en Él. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces puede pasar, pero no por eso voy a vivir angustiado, sino pensar, para los hijos de Dios, todas las cosas son para bien. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué va a pasar? Porque podemos decir, sí, Dios, yo confío en Dios, mientras todo esté como yo quiero. Mientras Él me dé lo que yo quiero. Y si no pasa, pues ahí ya sería reconocer que aún en esas pruebas, aún en esas peores circunstancias, el Señor va a obrar para bien y vas a crecer. Así es. Entonces va a haber un crecimiento espiritual, tu dependencia en el Señor va a ser fortalecida. Entonces, ¿para qué vivir en ansiedad? Entonces, no hay necesidad de estar ansiosas. Ese es el punto, mis hermanas y amigas que nos escuchan. No hay razón para vivir en afanes, asustadas, ni en temor. Porque dice la palabra de Dios que ni una hoja de un árbol no se cae del árbol, no se suelta, si no es por su voluntad. Entonces, cuando aprendemos a vivir ahí, pues vivimos tranquilos. Sí, obviamente, ¿verdad? Tenemos padecemos igual, ¿no? La angustia, la tristeza, tal vez incertidumbre, pero sabemos que no está en nuestras manos. No es nuestro estilo de vida, porque, por ejemplo, podemos estar tristes. Eso es una emoción que Dios puso en nosotros, ¿verdad? Podemos estar enojados, pero no airados. Dice, no, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Dice que para que no seamos tentados por el diablo, o sea, el diablo puede usar esas situaciones. Ahora, ¿puedo estar triste? Sí. Pero hasta no me Jesús estuvo triste. Pero no me voy a quedar ahí. El punto es, hermanas, que el problema es querernos quedar ahí, que no queremos movernos por lo que sea, por lo que dijiste, porque me gusta que me chiquen, me gusta que vayan a orar por mí, que las hermanas estén al pendiente de mí. Hay que buscar otra manera de llamar la atención también. Y ahí también puede entrar esto de heridas del pasado o cosas que no te llenaron en el pasado, ¿no? Sí. A lo mejor, y entonces es como ser honestos con nosotras mismas. ¿Por qué yo me quiero mantener aquí? Exactamente. ¿Verdad? Porque necesito ese amor que no recibí antes. Hay personas, hay hermanas que tienen ansiedad y no quieren salir de ahí, no quieren, inconscientemente no quieren, porque de niñas no llamaron la atención de sus papás. A los papás a veces no sentían que no se sentían amadas, no se sentían interesadas por los papás. Entonces, cuando crecen es una manera de querer llamar. Siente que ahora sí se preocupan por ellas. Hermana, ¿cómo está? Y no esté ahí, ¿verdad? Y ahí están. No digo que sea todos los casos. No, y dijiste bien, inconscientemente. Inconscientemente es algo que, porque no lo han hablado, no lo han traído a la luz, ¿verdad? Así es. Pero ¿sabes qué es bien bonito? Que tú en tu oración, si estás viviendo algo así, empezaste diciendo la oración, una herramienta.
que cuando oremos, Gladys, seamos honestas con Dios y Sí. le digamos, Señor, revélame por qué estoy así. Sí. No nada más, Señor, quítame la ansiedad y Señor, quítame, no, Sí. sino revélame qué me está llevando a vivir esta situación para ver qué puedo hacer yo también Sí. para salir de ahí. Sí. ¿Sí me explico? Así Para es. yo también hacerlo. No olvidemos algo bien importante y volviendo a la historia del Edén, que Satanás quiere quitarnos la responsabilidad. No, perdón, por ejemplo, voy a ver si lo puedo acomodar. Mira, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, inmediatamente quisieron culpar a Dios y le dijeron, no, pues la mujer que tú me diste, lo vimos también el lunes, ¿no? Sí. La mujer que tú me diste, y no, la serpiente. Indiscutiblemente siempre culpamos a Dios. Sí. Es lo mismo que pasa, es que el Señor no me quiere sanar, es que el Señor no me quiere sanar. Bueno, ¿cuál es tu responsabilidad? La responsabilidad de Adán y Eva era seguir permaneciendo con Dios y no descuidarse. Sí. No dar tiempo para que llegara el enemigo con esas tentaciones o con esas invitaciones. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando viene el enemigo y nos quiere tentar, tentar con esos pensamientos, no tenemos que dejarlo, no tenemos que dar esos espacios, porque Satanás se robó la bendición de Adán y Eva. ¿Verdad? Ahora estamos nosotros con los cólicos. Nos robó. Y ahora tenemos esos cólicos cada mes, ¿no? Por eso que hizo Eva. Pues eso mismo pasa hoy. El enemigo no solamente quiere que vivamos vidas miserables de dolor. Él quiere robarnos la bendición, nuestra vida eterna. La paz espiritual. La paz espiritual y nuestra vida eterna. Eso es lo que Él quiere. Ahora, Dios nos hizo venir a Él para tener vida en abundancia. ¿Por qué no la estoy teniendo? ¿Qué me pasa? Entonces, pensar, Señor, revélame. Sí. Enséñame. ¿Qué puedo hacer yo también? Reconocer que cuando permites dejarte llevar por esos sentimientos, estás creyéndole al diablo. Sí. Y no a Dios. Así es. ¿Verdad? Lo mismo que hizo Adán y Eva en el Edén, lo estamos haciendo nosotros. Esa historia que vemos en la Biblia, nosotros la vivimos cada día. Cada día, porque ¿cómo se dice? Hacemos o queremos creer más a las mentiras del enemigo que a las promesas de Dios. Sí. Aún cuando te perjudican. Exacto. Aún cuando me hacen mal, es más fácil, no sé. Sí, porque es sencillo, porque no tenemos que esforzarnos. Nada más pues, es que es mi ansiedad, ya no puedo. Es mi ansiedad, como dijiste desde el principio. ¿Verdad? Es que no puedo se apropian hacer nada, de ella. No puedo hacer nada contra eso. Y entonces ahí, y dice, y lo que Dios te está diciendo, sí. Y todas las promesas de confía en mí, yo tengo cuidado de ti, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal, porque yo te voy a alimentar cada día. Sí. Eso no lo vimos. No. Qué triste, ¿no? Es triste, pero gracias a Dios que hay herramientas, hay armas espirituales. Así es. Y para terminar, para concluir, ¿qué te parece, Gladys, si nos mencionas esas armas? Ya en orden. Sí, mira, aquí las tengo anotadas. ¿Te acuerdas la primera que nos diste? La arma espiritual número 1, pues, bueno, vamos a cambiar el orden, confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. ¿Cómo confiamos en Dios? Pues leyendo su palabra. Así. Conociéndole quién es, qué me promete, ¿verdad? Así. Si eres nueva en la fe, pues acércate a una hermana que tenga más tiempo en la fe, para que puedan estudiar juntos la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Puedas aprender esas promesas que el Señor nos hace, orando, creyendo, no nada más leyendo su palabra y viendo, me promete esto y me da planes de bienestar, pero creyendo en eso. Creyendo. Así como mi amiguita, ¿no? Que decidió creer después de tanto dolor, ya cansada de todo, decidió creer y confiar en el Señor. Así es. Y después entonces de eso, era oración, la palabra de Dios y creer. Creer en la fe y buscar ayuda. Tener una confidente, una hermana, ¿no? Sí. Alguien que puedas llamar, que se quiera comprometer para estar ahí cuando tú la necesites, a la hora que sea, porque pues en el transcurso sabemos que puede pasar a cualquier hora. Así es. Pero con el Señor nada es imposible. Y ya para concluir, recuerda, amiga, hermana que nos ves, que nos estás viendo aquí por el canal de YouTube, recuerda que no fuimos creadas para vivir en el temor,
en la angustia. Fuimos creadas para vivir en libertad, en amor, en paz, porque los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo y paz, ¿verdad? Y más, y muchos más. Entonces las invitamos a vivir en ellas y a que nos visiten y nos vean la próxima vez. Así es. Y si tienes alguna pregunta, algún tema que te interese aprender más sobre ese tema o, no sé, tal vez clarificar alguna cosa sobre ese tema, no lo sabemos todo, pero sí estamos dispuestas a estudiarlo y presentártelo en un próximo episodio. Así es, hermanas y amigas, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.